Buenos días, hoy vamos a presentar un análisis sobre uno de los poemas de Nicanor Parra. Vamos a empezar primero con una frase que dice: el automóvil es una silla de ruedas. De hecho, esta fue dicha por el mismo Parra. Y bueno, queremos usar esta frase por ir representando lo que es todos los cambios que hubo durante el siglo XX, o sea, todos los cambios que es lo que vivió Parra. Entonces, Parra nació en 1914 en Chile y vivió durante la Segunda Guerra Mundial, lo que significa que desde este momento ya había mucha violencia y mucha necesidad de un cambio social, económico y político alrededor del mundo. Entonces esto fue lo que llevó no solo a estos cambios, sino a los cambios de la industria, cómo todo se fue transformando. Y entonces Parra usa la poesía como una forma de poder expresar su falta de, cómo está en contra de lo que es todos estos cambios o cómo no está satisfecho. Y por ende se puede usar esta cita anteriormente mencionada: el automóvil es una silla de ruedas, ya que habla un poco de todos los cambios que trajo consigo la industrialización y cómo desearía Parra regresar a un estado anterior. O sea, ya no tener tanto las nuevas tecnologías y ya no tener una corriente de pensar tan novedosa. Es así como él inventa lo que es el antipoema o una antipoesía para poder presentar toda esta crítica a los cambios que está viviendo durante el siglo XX. Entonces aquí viene la tesis, que es: en el poema de las tablas, escrito por Nicanor Parra, se puede observar el arrepentimiento causado por la falta de reflexión en el hombre posmoderno. Ok, bueno, no dijimos el poema. Ok, el poema de las tablas se encuentra en el poemario de poemas y antipoemas, que fue publicado en 1954. Este poema se encuentra en la tercera parte del poemario, por lo tanto pertenece a las antipoesías. Y estas antipoesías se caracterizan por no seguir el estilo de los poemas tradicionales. Por ejemplo, la métrica no es definida, tampoco hay una rima ni un ritmo bien definido. Es un verso libre. Este poema en particular tiene 45 versos y llama la atención que solamente está organizado en una estrofa. Ok, entonces vamos a empezar retomando la tesis, que es como en el poema Las Tablas hay un arrepentimiento causado por la falta de reflexión del ser humano. Esto se va a analizar a través de lo que es la simbología de las tablas, la estructura interna, o sea, la gradación, y lo que es el uso de la conjunción pero. Entonces vamos a empezar primero con lo que es la gradación, o sea, la estructura interna. En el poema se puede ver cómo hay una estructura que va de una etapa de confusión a una etapa de intensificación hasta una de apaciguamiento y arrepentimiento. Entonces, la de confusión empieza desde el principio y se empieza a intensificar más o menos hacia la línea 10, en donde se puede ver que el hombre no sabe realmente lo que está haciendo, o más bien no sabe hacia dónde ir. De hecho, hay una frase que dice que solo quería dormir, quería morir y se sentía fatigado. Hay muchas palabras en donde se puede justamente analizar esta falta de sentido y de no saber realmente qué hacer. Esto se va haciendo más intenso en la etapa de intensificación, que empieza alrededor del verso 26. En esta etapa se puede ver cómo el hombre tiene sentimientos más agresivos, como más enojados contra lo que él está haciendo, pero también contra sus alrededores. Empieza a golpear a su madre más fuerte y también empieza a ignorar un poco lo que las ciertas tablas que están en este poema le están diciendo. Y se pueden ver palabras mucho más intensas, mucho más agresivas hacia su comportamiento en general. Y por último, se llega a la etapa de apaciguamiento o arrepentimiento, que está en el verso 38. Ok, el verso empieza diciendo: pero este fuego solo duró unos segundos. Esto puede hacer referencia a cómo fue creciendo el enojo. A partir de este momento, ya este fuego, que sería el enojo, pues desaparece y entra el arrepentimiento, que se puede sentir en los últimos versos. Porque de hecho en estos últimos versos se puede ver un sentimiento, se puede ver otra vez una cierta confusión, como que
ya no está lo que estaba preestablecido y siente esta necesidad de regresar a ello, sin embargo ya no está. Entonces no solo es un apaciguamiento de lo que es este fuego, esta ira, sino también el arrepentimiento por no haber tomado todas las oportunidades que se presentaban en el pasado, lo que le decían las tablas, o esto mismo de no haber reflexionado en lo que iba a ser, en la etapa de confusión e intensificación. Entonces es así como se va generando una gradación hacia, primero, pues una etapa más enojada hacia una más tranquila. Algo interesante también es que está al final de la tercera parte del poemario, que son las antipoesías, entonces también puede demostrar reflejar un arrepentimiento ante lo que había sido la antipoesía al principio y querer volver a lo que era antes. O la poesía tradicional, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora vamos a ir con lo que es el uso del nexo pero. Entonces, el poema consiste en 45 versos, toda una estrofa. Y durante estos 45 versos se puede observar la palabra pero un total de 5 veces. Sin embargo, se puede ver como en las últimas 7 estrofas hay el uso de este nexo que se hace cada vez más constante. Por ejemplo, en estos últimos 7 versos se usa la palabra pero 3 veces. Este verbo, este nexo, es un nexo adversativo, por lo que también puede denotar un arrepentimiento al poner una duda en el verso. En lo que viene siendo la actitud de la voz lírica, porque anteriormente sí había este pero, o sea, la opción de que existía otra opción, otra forma de ver. Sin embargo, en los últimos versos, al ser tan intenso este uso del pero, no solo habla de cómo ya está considerando todo lo que es o lo que pudo haber sido, sino que también, por ejemplo, en uno de los últimos versos dice, pero ellas habían desaparecido. Justamente este pero siempre se usa para hablar de lo que ya no está y por ende ayuda a delimitar lo que es este arrepentimiento. Y muy curioso es que este pero se usa justamente regresando a lo que fue la gradación, se usa en la etapa de arrepentimiento. Bueno, y por último vamos a hablar de lo que es la simbología de las tablas y de los pájaros. Bueno, primero que nada, en la Biblia a las tablas se les refiere como los 10 mandamientos mandados por Dios. En este poema también se les refiere como, tienen un papel como de jueces, y hay unos pájaros rondando. Los pájaros simbolizan o pueden simbolizar demonios. Al principio las tablas estaban presentes y al final es cuando desaparecen, y aquí es donde aparece este sentimiento de arrepentimiento. Justamente estas tablas se presentan en el verso 20 como las tablas de la ley. O sea, parecen que vienen siendo algo que es lo que se supone que se tiene que seguir, como si fueran jueces, estarían juzgando lo que está haciendo, lo que es el bien y el mal. Y aquí se puede ver una dicotomía justamente en lo que el hombre quiere hacer y lo que las tablas le están pidiendo. Entonces, si conectamos las tablas con su sentido bíblico, que serían los 10 mandamientos, se puede ver cómo el hombre justamente no reflexiona sobre lo que estas tablas le están diciendo. Y mientras que estas tablas representan lo que debería ser la ley o están juzgando lo que está haciendo el hombre quiere salir de esta necesidad de siempre ser juzgado y de poder hacer lo que quiere, lo que justamente causa esta actitud más de ira durante lo que es el poema. Y bueno, justamente es la mezcla de las tablas y de los pájaros que va presentando la perspectiva que es correcta y la perspectiva que es incorrecta. Y al final el hombre de hecho busca las tablas, pero ellas ya no estaban, de hecho dice habían desaparecido. Entonces justamente es un poco la trayectoria, lo que presentan estas tablas en la vida del ser humano, pero al mismo tiempo como el mismo hombre no sabe cómo usar el valor de estas mismas. Entonces, en conclusión, el poema de las tablas usa lo que es la simbología de estas mismas, lo que es una gradación en lo que es la estructura interna, y por último se usa el nexo de pero para poder justamente expresar cómo el hombre en el siglo XX tiene tantas perspectivas que no puede analizar todo de una forma tranquila. Por ende, le falta reflexión y llega a lo que es esta actitud de enojo y que por ende le lleva a hacer cosas que no van conforme lo que es preestablecido, conforme lo que dice la ley.